Hola, soy Carla y hoy les explicaré sobre la toxoplasmosis. ¿Existirá una enfermedad que nos haga amar a los gatos y que tú la tengas? Pues sí, es muy posible y mucho más probable de lo que crees. Se llama toxoplasmosis y es causada por el Toxoplasma gondii. Este parásito, como el resto, vive de su huésped y lo necesita para reproducirse. Para esto engaña y manipula al cerebro y usa a los pobres gatos, sus presas roedoras y básicamente el resto de aves y mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Algo documentado ya en el antiguo Egipto, encontramos muestras en momias. Cerca de un tercio de la población mundial está infectada y la mayoría nunca lo sabrá. Gente sana casi nunca manifiesta síntomas o estos no son más que un resfriado leve, pero esa es solo la sintomatología física. El parásito también se anida en el cerebro e interfiere en nuestro comportamiento. Entender esto implica comprender su ciclo de vida. Se multiplica en el gato principalmente, pero el Toxoplasma gondii invade a las células blancas y llega al cerebro donde parece anular el miedo instintivo a los depredadores. Los vuelve imprudentes y disminuye su tiempo de respuesta. Extrañamente son atraídos por la orina felina, que no sé qué le verán de atractivo, pero esto es lo que aumenta el riesgo al cruzarse con gatos y ayuda al parásito a complementar su ciclo de vida. ¿Cómo logra el parásito esto? Pues el mecanismo se desconoce, pero parece incrementar la dopamina, un neurotransmisor relacionado con los comportamientos nuevos. Es posible que el Toxoplasma gondii altere los neurotransmisores y las señales químicas que regulan las emociones. ¿Y cuál es el resultado? Pues atracción fatal. Los ratones no son los únicos que terminan con estos parásitos dentro de los huéspedes, se encuentra al ser humano. Podemos accidentalmente ingerir quistes en agua contaminada, productos mal lavados, por jugar con cajas de arena, pero no se debe jugar con cajas de arena, o limpiar la arena higiénica de los gatos. Por eso las mujeres embarazadas no deben cambiar la arena. La toxoplasmosis puede causar serios defectos congénitos. También podemos infectarnos comiendo carnes mal cocidas de animales portadores de ooquistes. Resulta que el Toxoplasma gondii puede dañar también el cerebro. Algunos estudios han encontrado una relación entre el Toxoplasma gondii y la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo y la agresión. Tal vez por eso un estudio encontró que las personas involucradas en accidentes de tráfico tenían casi el triple de posibilidades de portar el parásito. Ahora, ¿habrá evolucionado para manipular nuestros cerebros para que los depredadores felinos nos coman? ¿Esto será un apocalipsis gato? ¿Es el toxo responsable de que tanta gente adore a los gatos y los tenga de mascotas? Bueno, eso aún no se sabe. Estudios recientes incluso contradicen esa idea. Sin importar eso, y lo que sí es seguro es que se ha beneficiado del ser humano, tanto que es uno de los parásitos con mayor éxito del planeta. No es solo que dejemos a los gatos estar en nuestra mesa o en nuestras camas. La ganadería y la construcción de ciudades atraen a los roedores. Ha puesto a su disposición a miles de millones de huéspedes que tú y tu gato pueden ser uno de esos dos. Hola, soy Janine y yo les explicaré sobre el ciclo de vida del parásito. Este ratón está infectado con quistes de toxoplasma. El gato, al comerlo, también se infectará. Los parásitos infecciosos están dentro de quistes tisulares, presentes principalmente en los músculos y el cerebro del animal. Los gatos adquieren la infección intestinal cuando ingieren ooquistes del medio ambiente. En el intestino salen los ooquistes, los esporozoitos que entran a las células epiteliales del intestino delgado, principalmente en el ileón. Después de 20 a 24 días se forman nuevos ooquistes que salen en materias fecales. Estos animales también pueden adquirir las infecciones cuando ingieren los parásitos que están presentes en los tejidos de los animales, como el ratón. En estos casos, el periodo prepatente se reduce a 3 o 4 días. Dentro de las células intestinales, los parásitos se multiplican por medio de esquizogonias y se diferencian las formas sexuadas, en donde se originan los macro y microgametocitos, que luego pasarán a ser gametos. El microgameto o parásito masculino es flagelado y con la capacidad para desplazarse para fecundar al macrogameto o parásito femenino. Así se realiza la reproducción sexuada en el intestino del animal para formar un cigote, de donde se desarrollan los ooquistes.
que salen en grandes cantidades con las materias fecales al medio ambiente y allí maduran de 1 a 5 días. En el interior del ooquiste se forman 2 esporozoquistes, cada uno de los cuales desarrolla 4 esporozoitos. Cada gato puede eliminar millones de ooquistes. El gato, además del ciclo enteroepitelial, también puede coexistir invasión extraintestinal, pues los parásitos se diseminan a todos los órganos en donde se forman los quistes tisulares. En el ser humano y en los animales diferentes a los felinos, la infección se hace también mediante la ingestión de los ooquistes esporulados diseminados en el medio ambiente, pero aproximadamente a los 30 minutos de haberlos ingerido, salen los esporozoitos para hacer la invasión intraintestinal, lo que constituye un ciclo incompleto del huésped intermediario. Los esporozoitos atraviesan el epitelio intestinal y se distribuyen por todo el organismo. Entran a las células por fagocitosis o por invasión activa del parásito. Dentro de las células del huésped forman una vacuola parasitófora, en donde se transforman en taquizoitos, llamados así porque son parásitos extraepiteliales que se multiplican rápidamente. Dentro de los macrófagos u otras células se reproducen por endodiogenia, consistente en la reproducción asexual, en la que no hay división nuclear separada, pero se desarrollan dentro de la célula madre, originando 2 células hijas. Al aumentarse el número de parásitos intracelulares, la célula se destruye liberándolos para luego invadir nuevas células. Esta forma de invasión constituye el llamado ciclo proliferativo. Cuando el huésped desarrolla inmunidad, los parásitos se alojan en los tejidos dentro de las células. En ellas se forman los quistes tisulares y los parásitos que están en su interior y se les denomina bradizoitos porque hacen reproducción lenta, constituyendo a la infección crónica llamada también ciclo quístico. La infección humana también puede ocurrir por ingestión de carne mal cocida que tengan los quistes tisulares formado por los animales, las transfusiones de sangre, trasplante de órganos y vía placentaria. Son otras formas de transmisión. En el hombre y otros animales diferentes felinos nunca ocurre la reproducción sexuada en el intestino, por lo tanto no eliminan quistes al medio ambiente. Hola, mi nombre es Miguel y yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones por toxoplasmosis son asintomáticas, pero pueden presentar muchas complicaciones tanto para personas inmunocompetentes, inmunocomprometidas y personas embarazadas. Pacientes inmunocompetentes. Cerca del 80 y 90% de las personas son asintomáticas, esto generalmente con sintomatología leve o poco específica. Toxoplasmosis aguda sintomática. Es una forma aguda muy rara causando síndrome febril, siendo estos escalofríos, fiebre, sudoración, cefalea, astenia y anorexia. Aún así es fácil confundirlo con un resfrío común. Toxoplasmosis ganglionar o linfática. Es una manifestación muy común presente en niños o adultos jóvenes. Causa el síndrome febril, donde a su vez los ganglios están más grandes, duros y muy dolorosos, pero de carácter benigno. Toxoplasmosis ocular. Esta manifestación es una de las más reconocidas por la toxoplasmosis porque va a generar una retinocoritis que va a presentar una inflamación intensa que puede causar ceguera temporal o permanente. La toxoplasmosis del embarazo. Es muy peligroso que la madre contraiga toxoplasmosis. Dependiendo al trimestre de embarazo, el feto está expuesto al toxoplasmosis. Si el contagio es dado el primer trimestre, va a generar más peligro para el feto, pudiendo traspasar la barrera placentaria y afectando en la hidrocefalia del feto, causando así calcificaciones en el cerebro, posteriormente un retraso psicomotor permanente. Pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunosuprimidos son también muy afectados por la toxoplasmosis. Pueden clasificarse en 2, infección primaria severa o infección crónica con recrudecimiento. Infección primaria severa. El paciente adquiere al parásito por suelo, carne o trasplante. El parásito se desarrolla sin control de la inmunidad, causando graves consecuencias. El otro caso es la infección crónica con recrudecimiento, que reactiva al toxoplasma y afecta directamente al sistema nervioso central. Hola, mi nombre es Joel y yo voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico de la toxoplasmosis. El hallazgo de los parásitos por métodos directos es difícil, por lo cual no se usan de rutina y han sido reemplazados por la PCR en líquidos y tejidos. La forma de determinar la infección en esta parasitosis
se hace por las pruebas serológicas para anticuerpos IgM e IgG, que son la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, aglutinación directa, hemoaglutinación indirecta y la prueba con látex. La prueba de Sabin y Feldman, o del colorante, fue la primera utilizada y en la actualidad solo se usa como prueba patrón en algunos centros de referencia. La toxoplasmina es una prueba de hipersensibilidad retardada que indica contacto previo con el parásito. La prueba de PCR amplifica el ADN del parásito si ésta se encuentra en la muestra de líquido o tejido y permite detectar el parásito con una buena sensibilidad y alta especificidad. La inoculación y cultivo se basa en inocular a un ratón sano que luego de 3 a 6 semanas presentará taquizoitos en el exudado peritoneal. Los métodos serológicos se hacen por la búsqueda de anticuerpos IgM que aparecerán en la primera semana de la fase aguda y persisten por meses o un año. IgG, que aparecen 2 semanas después de la infección con un titro máximo entre las 6 y 8 semanas, pero son detectables durante toda la vida. Para la interpretación se debe hacer frente al cuadro clínico y a la historia del paciente con el resultado de estas pruebas. La inmunofluorescencia indirecta. Esta mide anticuerpos IgG con alta sensibilidad y especificidad. En la práctica se prefiere por su fácil ejecución al no trabajar con parásitos vivos. En esta técnica se utilizan taquizoitos muertos que serán detectados por la IgG presentes en el suero del paciente. Esta unión es detectada por medio de gamma-globulinas antihumana conjugada con fluoresceína. ELISA para IgG. Es una prueba muy sensible que detecta IgG, que nos puede dar diferentes interpretaciones según el valor que la prueba arroje. Un valor por debajo de las 10 unidades internacionales por mililitro es negativa. Entre las 10 y a 300 unidades internacionales por mililitro indica infección pasada o en evolución, y por encima de los 300 unidades internacionales por mililitro se refiere a la enfermedad activa o reciente. El ELISA de IgM es positiva en los casos de infección reciente. Es un método de doble capa. Esta prueba genera menos falsos negativos y falsos positivos que la prueba de IgG. La prueba de hemaglutinación indirecta. Hace uso de un antígeno soluble ligado a eritrocitos de carnero que han sido inmunizados. La prueba es visible a simple vista. Prueba de aglutinación directa. Es una prueba de detección de anticuerpos IgM específicos. Esta es muy sensible. Y por último, la prueba de Sabin y Feldman, que hace uso de parásitos vivos como antígeno sobre la muestra de un paciente, la cual se enriquece con el complejo sérico humano de un humano que no haya sido infectado ni haya entrado en contacto con el parásito. El resultado de eso se tiñe con azul de metileno y se observa los parásitos teñidos cuando el anticuerpo no ha reaccionado con el parásito, lo cual nos indicaría que no hay contacto con el parásito. Hola, mi nombre es Franco. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la toxoplasmosis. El tratamiento de la toxoplasmosis es la elección en la asociación de la pirimetamina con sulfas absorbibles, principalmente la sulfadiazina o sulfadoxina. Otro medicamento que también se asocia a la pirimetamina es la clindamicina, principalmente para toxoplasmosis ocular. También puede asociarse con acitromicina en casos especiales. En pacientes inmunosuprimidos con toxoplasmosis es de utilidad atobacone. Y en embarazadas se puede utilizar la espiramicina para atacar los parásitos en la placenta, pero no la atraviesa, por lo tanto no actúa en el feto. La inmunidad adquirida ayuda a controlar la infección. La quimioterapia es supresiva de la proliferación toxoplasmósica, es decir, que ataca los taquizoitos pero no cura la infección.